Y vamos a empezar con el examen final de mayo de 2018, en el que nos planteaban este ejercicio, ya que hemos estimado por mínimos cuadrados ordinarios una serie temporal con 183 días consecutivos, para explicar el número de viajes diarios totales realizados por el servicio de bicicletas eléctricas de Madrid, Bicimad. Las variables explicativas o independientes en la temperatura media del día, de media, si el día pertenece o no al fin de semana, fin de 1 o 0, si ha llovido o no ese día, lluvia 1 o 0, el número de bicicletas disponibles para alquilar cada día, logaritmo neperiano de la disponibilidad de bicicletas, bicis dispon, y velocidad media del viento. Con estas variables aquí tenemos la salida de Gretel, en el que están las variables que hemos mencionado, está su coeficiente, la desviación típica, el estadístico t, el p-valor y un intervalo de confianza. Bueno, en la pregunta número 10 nos hacía una serie de afirmaciones y nos preguntaban si era verdadera o falsa la afirmación, justificando brevemente la respuesta. Bueno, la primera pregunta es si la variabilidad de la y explicada por el modelo es el 50%. Bueno, ¿qué indicador tenemos nosotros para ver cuál es la variabilidad explicada por el modelo? La R cuadrado. La R cuadrado en este caso vale 0,72. Por tanto, el porcentaje de variabilidad de las IES explicada por el modelo es el 72%, no el 50%. Por tanto, esta afirmación es falsa. La siguiente pregunta es: la hipótesis nula para el contraste de significación conjunta es H0, beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 igual a beta 4 igual a beta 5 igual a beta 6 igual a 0. Esta es falsa. ¿Por qué? Porque recordad que en el contraste de significación conjunta del modelo jamás debemos incluir el término independiente, beta 1. La constante beta 1 nunca se incorpora en el modelo. Por tanto, el contraste de significación conjunta, la hipótesis nula, sería beta 2 igual a beta 3 igual a beta 4 igual a beta 5 igual a beta 6 igual a 0, sin incluir beta 1. La siguiente pregunta es si el modelo es conjuntamente significativo. Y aquí lo que tenemos que hacer es fijarnos en el contraste de significación conjunta, en el estadístico F, que es este de aquí, y en el p-valor que tiene asociado, que es este de aquí. El estadístico F en este caso tiene un valor muy grande, 119, y el p-valor asociado muy pequeño, 2,72 por 10 elevado a menos 49. Por tanto, efectivamente, la afirmación es verdadera porque el modelo es significativo para cualquier alfa. Me da igual que sea un alfa del 1%, del 5 o del 10. 2,72 por 10 elevado a menos 49 es más pequeño que 0,01, 0,05 y 0,1. Por tanto, para cualquier alfa, el modelo es significativo en su conjunto. Y la última pregunta es, tenemos otro modelo con solo dos variables explicativas, que es lluvia y temperatura media. Y nos preguntan si puede tener un R cuadrado superior al del modelo original. Es decir, lo que nos están diciendo es que construimos un modelo anidado en el que de todas estas variables nos quedamos solo con dos, con lluvia y con temperatura media, esta y esta de aquí. ¿Es posible tener un R cuadrado superior en este modelo anidado? Pues la respuesta es que no. Y no por una razón, porque cuando nosotros eliminamos variables, con independencia de que éstas sean significativas o no lo sean, el R cuadrado tiende a disminuir. Del mismo modo, cuando incorporamos variables, sean estas o no significativas, el R cuadrado tiende a aumentar. En todo caso, lo que podría suceder, si nos quedamos con un modelo anidado con solo dos variables, es que la R cuadrado corregida aumentase. Pero en este caso es tremendamente improbable por una razón, y es que estamos eliminando variables como finde que sí son significativas. Y entonces, al estar eliminando variables como finde que sí son significativas, muy probablemente el R cuadrado corregido también va a disminuir. No podemos saberlo, pero probablemente también va a disminuir. En cualquier caso, nos da un poco igual. La pregunta que nos están haciendo es referente al R cuadrado, y el R cuadrado seguro va a disminuir, porque al eliminar variables el R cuadrado disminuye. La pregunta 11 es indicar si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa, justificando brevemente cada una de las respuestas. Nuevamente estamos en la misma situación que antes. Tenemos que justificar brevemente si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera es: la variable logaritmo neperiano de bicis disponibles es significativa al 5%, pero no al 1%. Bueno, nos vamos a esta variable y si nos fijamos, el p-valor vale 0,005. Bueno, 0,005 es menor que 0,05, con lo cual al 5% es significativa. Pero es que 0,005 también es menor que 0,01. Por tanto, esta variable al 1% también es significativa.
Luego falso. La variable es significativa tanto al 5 como al 1%. Si aceptamos que la variable viento es significativa, tenemos casi un 50% de probabilidades de equivocarnos, ¿verdadero o falso? Pues nos vamos a la variable viento, observamos su p-valor y vale 0.496. Luego verdadero. De hecho, tenemos una probabilidad del 49,6% de equivocarnos, porque si consideramos que la variable viento es significativa. ¿Por qué? Porque su p-valor es 0.49. La pregunta C nos pregunta si el beta estimado con menor precisión es el de la constante, ya que su desviación típica estimada, error estándar, es el más alto. Bueno, esto ya lo hemos visto en clase y yo os he comentado que para determinar cuándo un beta estimado está estimado con mayor o menor precisión, nunca vamos a usar la desviación típica. ¿Por qué? Porque depende de las unidades. Lo que vamos a utilizar siempre es el estadístico t. En este caso nos preguntan por el beta estimado con menor precisión, pues será aquel que tiene un estadístico t más pequeño en valor absoluto. Y de todos estos, ¿cuál es el estadístico t más pequeño en valor absoluto? Exactamente, viento, cuyo estadístico t vale 0.68. Por tanto, es falso. Realmente, el beta estimado con menor precisión es viento porque tiene el t más pequeño en valor absoluto. Siguiendo con el examen final de mayo de 2018 y con el mismo modelo, nos presentan este gráfico, que es el gráfico de dispersión entre los valores reales del número de viajes, la variable dependiente, y la temperatura media, una de las variables independientes. Aquí están el número de viajes y aquí está la temperatura media. Y observamos este gráfico. Y lo que nos preguntan es si el modelo propuesto es válido para estimar el comportamiento observado. Y en caso de que no lo sea, que propongamos un nuevo modelo para solucionarlo. Bueno, ¿qué problema estamos viendo aquí? Pues con total claridad estamos viendo un problema de estabilidad estructural. ¿Por qué? Porque aquí vemos un conjunto de puntos en rojo que sigue una recta de regresión determinada y aquí vemos otra nube de puntos en azul que sigue otra recta de regresión diferente. Cuando sucede esto, tenemos un problema de estabilidad estructural. ¿Y cómo se soluciona? Pues en realidad, muy fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es añadir una interacción. Metemos la interacción entre temperatura media y finde y automáticamente solucionamos este problema, porque de esta manera permitimos tener dos rectas de regresión diferentes con dos pendientes diferentes. Aquellos que no entiendan por qué esto es así, les recomiendo que vean el vídeo correspondiente a los problemas de los temas de 1 al 5, porque allí resuelvo un problema en el que exactamente hago esto, es decir, se ve que al representar gráficamente una interacción tenemos dos rectas diferentes con dos pendientes diferentes. Por tanto, si no entendéis por qué esto lo arregla, revisad ese vídeo. La pregunta 13, seguimos con el mismo problema, nos enseña dos figuras y nos dice que aquí tenemos en azul la recta de regresión estimada para un modelo, solo con la variable logaritmo neperiano de bicicletas, y los intervalos de confianza al 95% en verde. Y lo que nos dicen es a qué se deben las diferencias entre los intervalos de predicción mostrado. Dicho de otro modo, porque aquí tenemos un intervalo de confianza muy ancho, fijaos, las líneas verdes están muy separadas, y porque aquí tenemos un intervalo de confianza muy estrecho, fijaos, las líneas están mucho más juntas. Bueno, la respuesta en este caso es que porque probablemente aquí estamos haciendo una predicción para el valor individual y aquí estamos haciendo una predicción para el valor promedio. Recordad de las clases de teoría que decíamos, existe una incertidumbre mucho mayor cuando yo hago predicciones para un valor individual que cuando hago predicciones para un valor medio. Por tanto, los intervalos de confianza para una predicción individual van a ser mucho más grandes que los intervalos de confianza para la predicción de un valor medio. Así que esta es la razón porque aquí el intervalo de confianza es muy grande, predicción del valor individual, y aquí es mucho más estrecho, predicción del valor medio. La pregunta 13, y entramos ya en el examen de junio del año pasado, de 2019, la pregunta 13 de este examen nos hace el siguiente planteamiento. Dice, queremos predecir el consumo de una familia formada por una pareja de clase social media alta. ¿Qué muestra elegiríamos? Y nos dan 4 opciones. Viviendas en las que viven familias jóvenes y mayores, de distintas clases sociales y cuya edad media son 45 años. Viviendas en las que solo viven familias jóvenes, de recién casados, de clase social media alta, y la edad media son 25 años. Viviendas en las que viven familias jóvenes de distintas clases sociales, y no nos especifican, bueno, sí nos especifican, perdón, la edad, no dicen que son jóvenes, y familias en las que viviendas en las que viven familias mayores de distintas clases sociales. Y la edad media en este caso es 65 años. ¿Nosotros qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar para ajustar el modelo? Pues siempre, y esto lo hemos estudiado en teoría, queremos la mayor variabilidad posible en las X.
De estas 4 muestras, ¿dónde encontramos la mayor variabilidad en las X? Pues en la muestra número 1. ¿Por qué? Porque hay familias jóvenes y mayores, de los dos tipos, y además de distintas clases sociales, de clase social baja, media y alta. Tenemos una mayor variabilidad en las X. Aquí, sin embargo, solo hay jóvenes, no hay personas mayores. De nuevo, aquí solo hay jóvenes. Y aquí solo hay mayores. La variabilidad en las X es mucho más pequeña. Nos interesa la muestra 1, donde la variabilidad en las X es la máxima posible. Tenemos personas representando a las distintas características de todos los tipos que hay, de clase social media, baja o alta, jóvenes y mayores, de todas las tipologías. Máxima variabilidad en las X, mejor predicción. La siguiente pregunta dice, el intervalo de confianza, el 95% de la predicción para los Riemann-Poincaré, que es una familia de clase social media alta y edad media de 43 años, es este de aquí. En base a la muestra elegida en el apartado anterior, es decir, en base a esta muestra de aquí, ¿qué pasaría con este intervalo si quisiéramos hacer la predicción para la vivienda de la familia Gauss-Leibniz, que es una familia de clase social media alta y edad media 67 años? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la familia Riemann-Poincaré tiene una edad media de 43 años, que está bastante cerca de la edad media de la muestra que elegimos. Mientras que los Gauss-Leibniz tienen una edad media de 67 años, que está bastante más lejos de la edad media de la muestra, 45 años. Recordad de la teoría que cuando hacemos predicciones, cuanto más alejado esté el valor que queremos predecir del valor medio, peor va a ser la predicción. Por el contrario, cuanto más cerca estemos del valor medio, mejor va a ser la predicción. Por tanto, la predicción para los Riemann-Poincaré, 43 años, va a ser forzosamente mejor que la predicción para la familia Gauss-Leibniz, 67 años, simplemente porque ellos están más cerca de la media, 45, que los Gauss-Leibniz. Por tanto, ¿cómo va a ser el intervalo de confianza? Si la predicción va a ser peor, ¿cómo va a ser el intervalo de confianza más ancho? Pues esa es la respuesta. El intervalo de confianza será más amplio porque la familia Gauss-Leibniz está más alejada de la media que la Riemann-Poincaré, porque su edad son 67 años, mientras que lo de Riemann-Poincaré, su edad son 43. La pregunta 16 nos decía, ajustando un modelo por mínimos cuadrados ordinarios nos encontramos con la siguiente situación. Nos daban este pantallazo de Gretel y nos dicen cuál es el problema. Bueno, lo que nos tenemos que dar cuenta es que aquí pasa un fenómeno bastante curioso, y es que el modelo es significativo en su conjunto. Fijaos, el contraste de significación global, que tiene un p-valor bajísimo, 1.42 por 10 elevado a menos 57. Esto es un p-valor muy bajo. El modelo es significativo a cualquier nivel de significación, a cualquier alfa, tanto al 10 como al 5 como al 1%. Pero curiosamente, ninguna de las variables es significativo, ni x1 ni x2, porque sus p-valores son muy altos. Yo ya he comentado en clase que cuando esto sucede es un síntoma inequívoco de multicolinealidad imperfecta grave. Cuando nos encontramos con un modelo que es significativo en su conjunto, p-valor asociado al estadístico f muy bajo, pero que ninguna de las variables explicativas o independientes es significativo, p-valores muy altos, esto probablemente sea un problema de multicolinealidad imperfecta grave. Y esa efectivamente es la respuesta correcta. La pregunta 17 nos dice que queremos construir un modelo que prediga el número de tatuajes que tiene una persona en función de distintas variables. Pero sabemos que cuantos más tatuajes tenga, más probable es que decida hacerse otro tatuaje adicional. ¿Qué modelo es el más adecuado? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que necesitamos un modelo de cuenta. Estamos contando cosas. En este caso estamos contando tatuajes. Contamos 0 tatuajes, 1 tatuaje, 2 tatuajes, 3 tatuajes, 4 tatuajes. Así que automáticamente podemos descartar mínimos cuadrados ordinarios y modelo Logit. Tendrá que ser o bien binomial negativo o bien Poisson, que son los dos modelos de cuenta que hemos estudiado en la asignatura. La clave está en cuál de ellos es el que tenemos que elegir. Bueno, aquí nos dan la pista. Cuantos más tatuajes tenga, más probable es que decida hacerse otro tatuaje adicional. Luego hay efecto contagio. Y cuando hay efecto contagio, ¿cuál es el modelo adecuado? El binomial negativo, efectivamente. Recordad, cuando existe efecto contagio, es decir, que cuando la probabilidad de que suceda el evento se incrementa cuantos más eventos sucedan, como es en este caso, cuantos más tatuajes tenga, más probable es que me haga otro tatuaje, eso es el efecto contagio, entonces tengo que usar binomial negativo. Cuando no hay efecto contagio, utilizaré el modelo de Poisson. Seguimos con el examen final de junio del año pasado, de 2019, y en este caso ya entramos en las preguntas correspondientes al modelo Logit. Nos dicen,
Se ha estimado un logit para calcular la probabilidad de que un trabajador de la empresa sea despedido en un ERE. 1 es despedido, 0 no es despedido. Las variables explicativas son experiencia, años de experiencia profesional del trabajador, posgrado, una variable binaria que indica si el empleado tiene o no tiene formación de posgrado, la evaluación, que va del 0 al 10 y es la evaluación que hace su superior del empleado, es decir, dentro de la evaluación anual que se hace a todos los empleados, pues la nota que le ha puesto su jefe. Y también se ha incluido la interacción entre experiencia y evaluación, es decir, la multiplicación de estas dos variables. Esta es la salida de Gretel y fijaos que en vez de darnos los p-valores nos están dando las pendientes. ¿Vale? Aquí tenemos la variable de pendiente despido y aquí estarían las variables independientes, así como la interacción. Y además nos dan la matriz de confusión. Y aquí os tenéis que dar cuenta de que la matriz de confusión nos la están dando de una manera diferente a como la hemos visto en clase. En clase presentamos lo real observado por columnas y lo predicho por filas. Aquí nos la están presentando al revés. Lo predicho por columnas y lo real u observado por filas. Da igual, no nos importa cómo nos presenten la matriz. Si sabemos lo que estamos haciendo, vamos a poder resolver el problema sin ningún problema. Pero ojo, nos tenemos que dar cuenta de que nos han presentado la matriz traspuesta, para no equivocarnos. La primera pregunta es que si es un buen modelo y que justifique su respuesta. Cada vez que alguien nos pregunta si un modelo Logit es un buen modelo, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Compararlo con la regla de la mayoría. Siempre. Siempre es así. ¿Y cuál es la regla de la mayoría en este caso? ¿Cuál es la categoría real más frecuente? Pues de los que, como vemos aquí en observado, lo vemos por filas, los que no despiden, ¿cuántos son? 900 más 10, 910. Y los que sí despiden, ¿cuántos son? 80 más 10, 90. Por tanto, hay 910 personas a las que no se despide y 90 personas a las que sí se despide. ¿Cuál es la regla de la mayoría en este caso? Lógicamente, a los que no se despide, que son la mayoría. La regla de la mayoría lo que nos dice es, hagamos una predicción naif en la que mi predicción es que a todo el mundo le pasa lo que le pasa a la categoría mayoritaria. En este caso, la categoría mayoritaria es no despido a nadie. Por tanto, mi predicción es no despido a nadie. Si yo no despido a nadie, ¿cuántas veces acierto? Pues acierto 910 veces de un total de 1000. Mi tasa de aciertos es del 91%. Esa es la regla de la mayoría. ¿Mi modelo cuántas veces acierta? Pues aquí nos tenemos que ir ya a la diagonal. Mi modelo acierta 900 aquí y 10 aquí. 900 de los que no despiden y 10 de los que sí despiden. Por tanto, mi modelo acierta 900 más 10 entre 1000, el 91, es decir, el 91% de las veces. Es decir, mi modelo acierta exactamente las mismas veces que la regla de la mayoría. ¿Es un buen modelo? Pues no. Recordad que para que un modelo sea considerado como bueno, es imprescindible que mejore significativamente a la regla de la mayoría. Si mi modelo está por debajo, es igual o levemente por encima de la regla de la mayoría, mi modelo no es bueno. Para que el modelo sea bueno, tiene que estar significativamente por encima de la regla de la mayoría. En este caso, acierta exactamente lo mismo, con lo cual mi modelo no es bueno. La pregunta 19 nos dice que obtengamos razonadamente la probabilidad de que Alberto sea despedido. Sabiendo que tiene 10 años de experiencia, no cuenta con un posgrado y su evaluación es de 6. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues muy sencillo. En primer lugar vamos a calcular el logit, que simplemente es los parámetros que hemos estimado, aplicarles los valores correspondientes, en este caso a Alberto. Empezamos con la constante. Logit es igual a 1 menos 1.1025, la constante. Menos 0.027, que es la experiencia, multiplicada ¿por qué? Por la experiencia que tiene Alberto. 10 años. Esto de aquí. Menos 0.056, que es si tienes un posgrado, esto de aquí, multiplicado por si Alberto tiene un posgrado. En este caso sabemos que Alberto no cuenta con posgrado, con lo cual esta variable vale 0. Así que lo multiplicamos por 0. Menos 0.059, es decir, esta variable de aquí, evaluación, multiplicada por la evaluación que le ha puesto su jefe. ¿De cuánto es la evaluación de su jefe? De 6. Pues multiplicado por 6. Menos 0.014, que es la interacción, multiplicado por la experiencia, 10, y multiplicado por la evaluación que le pone su jefe, 6. Y si hacemos esta cuenta, nos sale menos 2,6. ¿Hemos terminado? No. Esto es el logit. La probabilidad no se calcula así. ¿La probabilidad cómo se calcula? Se calcula utilizando esta fórmula. La probabilidad de igual a 1, la probabilidad de que Alberto sea despedido, es decir, que Alberto valga 1, que acordaos que 1 es ser despedido, es igual a 1 partido 1 más e elevado a menos el logit. Es decir, en este caso, 1 partido por
1 más e elevado a menos 2,6, es decir, e elevado a más 2,6. Y si hacéis este cálculo os sale 0,07. Dicho de otra manera, la probabilidad de que despidan a Alberto es del 7%. A continuación nos preguntan ¿qué significa individuo promedio en este caso concreto? Cuando interpretamos la pendiente. Y nos especifican que no se dará por buena una respuesta con la definición general. La definición general, que en este caso nos dicen que no sería válida y en general en ningún examen es una respuesta válida, es individuo promedio es aquel que tiene unos valores promedio, que toma unos valores promedios en todas las variables. Esa es la respuesta general. Lo que nos están pidiendo es que concretemos para este problema en concreto. Es decir, lo que tenemos que decir es un individuo promedio es aquel cuya experiencia, posgrado y evaluación están exactamente en el punto medio. La pregunta 20 es si usaría este modelo para anticipar quién va a ser despedido y por qué. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que nos están preguntando, ¿por qué es? Nos están preguntando por la sensibilidad. Fijaos, esta tabla que vimos en clase, nosotros decíamos que la sensibilidad es el porcentaje de verdaderos positivos que acierta. En este caso, los positivos, ¿cuáles son los despidos? Acordaos, 1 era ser despedido, 0 era no ser despedido. Por tanto, los positivos, los unos, son ser despedido. Nos están preguntando por la sensibilidad del modelo. Es decir, nos están preguntando si tiene una buena sensibilidad, si es bueno para predecir unos. La fórmula para calcular la sensibilidad son los verdaderos positivos partido por verdaderos positivos más falsos negativos. En este caso en concreto serían los verdaderos positivos, es decir, esto de aquí, verdaderos positivos, partido por verdaderos positivos, de nuevo 10, más falsos negativos. ¿Y cuáles son los falsos negativos? Estos de aquí, 80. Por tanto, sería 10 dividido entre 10 más 80, 10 dividido entre 90. Por tanto, la sensibilidad es bastante baja. No es un buen modelo para predecir a los que sí van a ser despedidos. Por el contrario, probablemente sí sea un buen modelo para predecir o para anticipar quién no va a ser despedidos, porque si hacéis el cálculo veréis que la especificidad es mucho más alta. Y la última pregunta es qué ocurriría con la especificidad si el punto de corte para clasificar un individuo como 1 o como 0 pasa de 0,5 a 0,6. Bueno, si yo paso el valor de corte de 0,5 a 0,6, voy a predecir más ceros o menos ceros. Si paso de 0,5 a 0,6, pongo más difícil predecir unos, con lo cual voy a predecir más ceros. Y si predigo más ceros, ¿qué pasa? Que la especificidad aumenta. Por tanto, como regla general, si yo aumento el valor de corte, lo subo de 0,5 a 0,6 o a 0,7, aumentan los ceros predichos con los que la especificidad aumenta. Por el contrario, si bajo el valor de corte, si de 0,5 paso a 0,4, a 0,3 o a 0,2, disminuyen los ceros predichos con lo que la especificidad va a disminuir.